highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como siempre, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a quienes nos sigan a través, quiero decir, desde la geografía hispanoamericana. Y bien, la pasada semana daba cuenta, además del fallecimiento de Santos Juliá, un historiador ferrolano, daba cuenta de la muerte del todo inesperada de un buen amigo mío en lo personal, catedrático de Sociología, que acababa de jubilarse, un hombre meritísimo desde el punto de vista intelectual, por otra parte poeta, un poeta, siento no tener a mano ningún poema de él en este momento, pero en cualesquiera otro le daré luz, ¿verdad? En todo caso, su fallecimiento, como digo, inesperado, a mí me sumió en una particular tristeza. En su momento ya hice el comentario, ya le dije, Pepe, esto no se hace, y quedé emplazado a que hoy, en el programa de esta semana, le haría un homenaje plástico en imágenes, recordando su paso por este programa. Este programa al que iba a volver, y al que iba a volver muy seguramente ya principiando el próximo año. No será posible, pero sí, naturalmente, mi expresión de gratitud y mi homenaje personal en unas imágenes que van a seguir a continuación, referente, repito, de memoria de aquel programa del pasado 7 de julio de 2018. En ese momento yo tenía la satisfacción de hablar con Pepe Leira, con José Leira López, Pepe Leira, en este plató de Crisol de Cultura. Van a seguir imágenes y con ellas, repito, mi gratitud y mi homenaje a su memoria. Todo o século XX, que morreu ora hai un ano ou dous, que foi o autor da Sociedade Líquida, que era polaco, e hicimos unha recolle nun escrito algo que el recolleu dunha pintada que había no muro de Berlín, o antigo muro de Berlín. Esa pintada viña a decir, non digo todo o texto da pintada, que sería moi aburrido e moi longo, pero viña a decir, tu Dios es judío. Venía a decir, tu coche es japonés. Venía, tu idioma es latino, tus números son árabes, solamente los que tienes al lado son extranjeros. Entonces, ¿qué nos quería decir? Que vivimos en un mundo muy complejo, y cuando hablamos de las elecciones van a votar personas que provienen de mundos muy complejos. Entonces, tenemos, los sociólogos, tenemos que, cuando hacemos los estudios demoscópicos y los estudios para las elecciones, vosotros, a todos los espectadores les digo, os fijaréis en una cosa, que aparece intención de voto, y a lo mejor aparece tal partido, el partido X, el 30%, el partido B, el 20%, el partido C, el 15%, bien. Y luego, en cambio, al final veis estimación de voto, que eso es lo que pone el sociólogo después de hacer el estudio. Y ahí pone el partido X, entonces, que tenía un 30%, a lo mejor le da un 25%.
Al partido B, que tenía a lo mejor un 20%, le da un 27%. Al partido C, que tenía un 15%, le da un 12%. Bueno, ¿eso por qué sucede? Eso es lo que se llama la cocina de las encuestas. Y para eso hay que ser tremendamente honrados, no que sea una encuesta encargada solamente por un partido político para que ese partido político salga beneficiado de la encuesta. Si somos honrados... Algo seguramente más frecuente de lo que pueda parecer. De lo que pueda parecer. Tenemos que darnos cuenta que la intención de voto es uno de los parámetros que se utilizan para la estimación de voto final. ¿Cómo se hace? Primero se mira la intención de voto. Cuando se le pregunta a la persona, ¿usted qué piensa votar en las próximas elecciones? Después viene el recuerdo de voto. Usted en las elecciones pasadas, autonómicas, generales, municipales, lo que sea, ¿qué ha votado? Bien, después viene un posicionamiento ideológico. Dígame usted, entre el 1 y el 10, suponiendo de izquierda a derecha, ¿dónde se sitúa usted? ¿En el 3, en el 4, en el 6, en el 7? Es otro de los parámetros que influyen. Y después los líderes de los partidos. Que ahí hay que fijarse mucho en una cosa. Los líderes tienen mucha importancia, más que por incluso tanto por lo que atraen como por lo que se desprecian. Por ejemplo, un líder que atrae a un 30% de la gente, pero resulta que al otro 70% les cae antipático, ese líder es muy difícil, y a lo mejor es el que más atrajo, los demás son 25, 24, 22 y tal, pero es muy difícil que salga. ¿Por qué? Porque tiene muchas más antipatías que simpatías, y entonces hay que rebajarle el porcentaje de votos que daba la intención de voto. ¿Por qué? Porque naturalmente no va a concitar del 70% eso, por muy buena campaña que haga, va a atraer a muy pocos. En cambio, aquel que logra una simpatía a lo mejor de un 20%, pero que en cambio no tiene casi antipatías, a antipatías tiene un 10%, puede atraer a mucha gente que está dubitativa, que está ahí en la abstención, o el no sabe, no contesta, o en todo eso. Y entonces puede, a lo largo de una campaña, transformarse en el partido ganador. Entonces, por eso, cuando os fijéis, fijaros en una cosa es la intención de voto y otra cosa es la estimación de votos, que es con lo que tenéis que quedaros. Y luego aparecen, para responder una cosa que preguntó Julio muy bien, además, con muy buen tino, es que aparecen muchas encuestas encargadas por partidos políticos, por instituciones, por todo eso. Y hay una cosa que los sociólogos llamamos concordancia, que es, mirad, si vosotros veis que a un partido le dan el 70%, y en cambio las demás encuestas le dan el 40%, esa encuesta rechazarla. Esa encuesta está hecha para que, de tal forma, para que la gente se incline a votar a ese partido. Y entonces, claro, esa encuesta no vale. ¿Qué miramos? Cogemos todas las encuestas que hicieron todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos, y miramos las que concuerdan, más o menos. O sea, las que a este le doy un 37, los otros le dieron un 38, los otros un 40, los otros un 36, pero está en esa horquilla. Entonces, ahí es donde se va a mover ese partido, no en el 70 ni en el otro. Ahí es donde se va a mover. ¿Por qué? Porque existe lo que llamamos concordancia. Entonces yo animo a la gente, porque voy a aprovechar para decir una cosa. Estamos en un país donde leemos muy mal la prensa y muy mal los medios de comunicación. Casi todo el mundo, vamos a ver, hay más gente que le es infiel a su esposa o a su esposo o lo que sea, que en cambio que a su partido político. ¿A qué me refiero? Sí. Que a su esposa le puede ser infiel, fiel o no sé qué. Bien. Pero a su partido político le es mucho más fiel de lo que pensamos. ¿Por qué?
porque al final ese recuerdo de voto nos está golpeando ahí y nos lleva a lo mejor al final en una toma de decisión el último día a ir hacia ese lado. O ese líder que nos han puesto goza de antipatía, nos hace ir hacia otro lado. Entonces debemos de leer muchos periódicos y ver, si usted ve el telediario en la primera edición, en la sexta, vea la última edición Antena 3, vea el siguiente en la primera, vea la siguiente en la 4. Si usted lee El Mundo, al día siguiente lea las noticias, suelen durar una semana, ¿sí? Lea El País, al siguiente lea La Voz de Galicia, lea el Diario de Ferrol, lea todo eso. ¿Por qué? Porque así en una semana aprendemos a ser críticos, tenemos una composición de lugar de lo que opinan todos, no de lo que opina tal medio de comunicación que tiene naturalmente un accionariado detrás. Tu presencia, por tu conversación, estoy seguro que ha resultado particularmente complaciente para un número, si no absoluto, desde luego creciente de espectadores. Estoy seguro que, en fin, que ha resultado un programa magnífico y redondo, no tanto por mi presencia cuanto por la tuya. En todo caso, quedas, ya ves, emplazado, es decir, casi notarialmente, en fin, a que vuelvas en outras próximas oportunidades. Unhas miñas felicidades a Julio por que iso é o difícil, manter durante moito tempo, non que teña unha duración de que duran moitas cousas, son moi efímeras e dura un mes ou 2 meses e tal, sino durante tanto tempo, digamos, un programa como este Crisol da Cultura, que está ademais en competencia os sábados con moitas cousas e con tal, e que siga subsistindo e que siga atraendo a todos vostedes, eu lles animo e o felicito, digamos, pola idea, e animo porque é a alma mater, digamos, de todo isto. Bueno, yo a Pepe Leira le agradezco esto, sobre todo además por su, naturalmente, amistad. Yo puedo asegurar, en fin, que esto no estaba previsto, esto no estaba en el guión, naturalmente. En fin, yo me quedo muy complacido. En todo caso, te lo agradezco muy de veras, porque hay un algo de verdad, bueno, hay un todo en lo que propones, en lo que tiene que ver con mi persona, diré que hay un algo de verdad, claro que sí. En todo caso, yo creo, lo hablamos tú y yo hace no tanto, que este tipo de programas, al margen de su audiencia cuantitativa, más o menos amplia, lo que sí es cualitativamente importante, porque nadie se acoge a un programa cultural que no tiene una intención pretenciosa, sino de conversar, en fin, hombre, hay cosas que solo se pueden decir de un modo y hay alusiones, pero en realidad las referencias culturales, la inquietud por la cultura, porque yo creo que básicamente es eso, la inquietud de la cultura por la cultura hace que las personas asiduas, espectadoras de un programa de estas características, incluido naturalmente yo honradísimo este mismo, pues lo son, repito, cualitativamente en un sentido más a propósito. Y ahora permíteme, y yo creo que a partir de ahora, con tu presencia, más si cabe. Muy bien. Por supuesto. Más si cabe. Moitas gracias por invitarme. Más si cabe. Bueno, y hoy es nuestro invitado, ya lo anuncié la semana pasada, Miguel Álvarez Soaje, que ya hacía un tiempito que no venía por aquí, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia. A mí siempre me complace verlo, además de por razones de personal amistad, pero porque además sus programas en general resultan particularmente amenos desde el punto de vista de las referencias históricas y todo esto. Bueno, hay que decir que hoy vamos a hablar de algo que en cierto modo se emparenta, ya veremos en qué medida, con una actividad, digamos, complementaria, una iniciativa personal
de sumo interés turístico respecto a Galicia, a la Galicia entera y toda, pero desde referencias históricas y naturalmente geográficas, sociohistóricas habría que decir, y naturalmente geográficas. El patrimonio cultural de la naturaleza. Bueno, en todo caso, es así que Miguel acaba de poner en marcha, en fin, está en ello, una empresa que es Galicia Slow Tour. Yo no sé si lo pronuncio de una manera adecuada. Le pediré en su caso auxilio a él mismo o a Emilio Saldaña, pero me estoy acordando del Magic Mystery Tour de los Beatles, y entonces esto ya me viene a mí, en fin, ya me desato con esto, ¿verdad? Bueno, pues Galicia Slow Tour, que más o menos pronunciado con inglés macarrónico, es evidente que lo que viene a decir es que es una forma de visitar Galicia sin prisas. De esto se trata, y de que no haya prisas se encarga él, naturalmente haciéndole grato, digo Miguel, haciéndole grato al cuerpo y la mente el viaje por determinadas rutas gallegas. Bueno, pues esto es lo que inspiró, lo que inspira, lo que va a inspirar la conversación de ahora mismo. Hoy vamos a hablar de castillos y fortalezas de Galicia y, por extensión consecuente, de su historia. Por ejemplo, ya por abrir, en fin, por dar sabor de boca, en fin, pues naturalmente la revuelta de los irmandiños, una referencia histórica reconocibilísima y digo en el sentido de muy comentada, pero ya veremos si con puntos más o menos críticos respecto, digamos, a lo que quiere la leyenda oficial. Bueno, en todo caso, es que nosotros, ya se sabe, este programa inspira un cierto arte de provocación. No sé en qué medida lo consigue, pero en fin, ya se verá. En todo caso, bueno, Miguel, bienvenido como siempre. Un placer recibirte como de costumbre, naturalmente. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, buenas noches y encantado, como siempre, de participar en tu programa. Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias. Bueno, pues mira, saludo a Emilio, si te parece, y ya de inmediato le entramos. Nos lanzamos a la cosa, así es. Así que buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bienvenido. Hoy estás dispuesto a subir almenas y estas cosas. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Además traigo un libro así muy caballeresco y muy... ¿Ah, sí? Sí, ya verás. Bueno, esta vez entonces no le llevas tanto a la contraria a la temática del programa. No. Bueno, se la llevaré yo, ya se verá. Ya se verá. En fin, bueno, vamos a ver, castillos y fortalezas de Galicia, permíteme un breve apunte, que no sé si tú querrás o no complementar, pero, en fin, encontrándonos en esta geografía ferrolana de la Galicia noroeste, pues, claro, es imprescindible hacer mención al Castillo de la Palma y al Castillo de San Antón, perdón, al Castillo de la Palma y al Castillo de San Felipe, que con remodelaciones varias posteriores, pero viene ya del siglo XVI, y que había servido como estrategia de defensa militar, además muy eficaz, en la ría de Ferrol. Por otra parte, parece que no hay precedente conocido de que en el mundo haya dos castillos confrontados así a ese fin, lo cual, de ser así, pues confirmaría de una manera singular todo esto, ¿no? Porque la idea era que cerraban, si hacía falta... Claro, sí. La cadena aquella. Sí, por eso dije de manera eficaz, porque era cierto, ¿no? Algo parecido hacía el Castillo de San Antón, también en Coruña, con una cadena. También cerraba el acceso. Sí, pero era el castillo, era singular, el castillo, sí. claro. Esto, Aquí son dos. a eso me refiero, Bueno, entonces, para pasarle ya los trastos de la conversación a Miguel, voy a referir una coplilla surgida cuando la pretendida invasión inglesa de Ferrol, bueno, de Ferrol y de tantos otros sitios gallegos, Vigo, por ejemplo, pero en el caso concreto de Ferrol, cuando en el año 1800 los ingleses
trataron de tomar Ferrol y su geografía más próxima, sin conseguirlo, ¿verdad? Pues por entonces circuló una coplilla que decía: Castillo de San Felipe, prepara tu artillería, que se acercan los ingleses por la boca de la ría. En fin, bueno, pues con esta exaltación. ¿Y por qué esa preferencia por San Felipe sobre La Palma? Bueno, en la coplilla ahí ya tengo yo dificultades para aclararlo, porque no es ni siquiera concesión a la rima. No. Es decir, que los bueno, dos eran más o menos, tenían la misma función, no era uno superior al otro. Sí. Bueno, pues a ver, el poeta inspirador más de carácter anónimo, por lo que sea, pues probablemente estaba en San Felipe o próximo, claro, tenía una inspiración a saber, ¿no? Sí, pero había más, ¿no? Yo es que, bueno, como no soy de aquí tampoco entiendo mucho el tema, pero me parece que hay más, aparte de San Felipe y La Palma, creo que hay 4 o 5 más, ¿no? A lo largo de la bocana de la ría. Castillos. Castillos. No, a ver, bueno, quedan restos de... Sobre todo un tercero, que hacía, pero bueno, la función fundamental eran estos dos, eran San Felipe y La Palma, y son, por otra parte, los más reconocidos popularmente en este ámbito de geografía, y desde luego, pero sí hay un tercero, no recuerdo ahora mismo el nombre. Sí, hay un par de ellos aquí, y en redes hay otro fortín, con, me parece que son 6 u 8... castillos, ¿cómo es eso? No son castillos, son una defensa para las baterías, tal, ¿no? Pero bueno, yo lo que venía a comentar es no ese tipo de defensas ya del siglo XVII, sobre todo el XVIII, sino los castillos medievales, los castillos fortalezas, los que se merendaron los irmandiños, los castillos feudales. Los castillos feudales. Cierto, eso es un tema interesantísimo. interesantísimo. San Antón de Coruña, al que te referiste hace un rato, es verdad que tenía una misión semejante desde Carlos I, quiero decir, bueno, y V de Alemania. ¿No? Carlos I. Que es en realidad quien mandó construirlo, por sugerencia de las autoridades locales, ¿no? Ajá. En fin, lo digo como, ya que lo citaste, lo digo como comentario. Sí. En fin, yo creo que lo que acabas de decir es de lo que se trata. Es decir, yo no sé por dónde quieres empezar, pero el Castillo de Moeche por aquí cerca... Sí, por eso. Pues podríamos empezar por adelantar una idea, que parece que en Galicia no hay castillos, ¿no? Que Galicia no es tierra de castillos, que para eso está Castilla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues uno sale un poquito y recorre un poco nuestra tierra y se encuentra con que sí hay castillos y muy buenos, y que fueron espectaculares, a pesar de que hoy en día no queda tampoco más que la huella de lo que fueron, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso da pie a tirar del hilo y ver que prácticamente todos ellos fueron asaltados y derribados en un 99% en las revueltas irmandiñas del siglo XV. Entonces, bueno, lo que falta se lo cargaron los irmandiños, luego los reyes católicos impidieron su reconstrucción, ¿no? Pero bueno, es el hecho de la propia revuelta irmandiña, que es un movimiento social que quizá aquí no le damos valor. Lo decías tú, tomé nota ahora mientras hablabas, que es un tema muy comentado. Efectivamente, es un tema muy comentado, pero es un tema poco conocido, me da la impresión, ¿no? Es una auténtica revolución social, es una revolución que asalta y que le da la vuelta a un entramado social y de una manera total, porque es que son 80.000 gallegos que se levantan en pie en contra de sus señores feudales, con una violencia que en pocas zonas de Europa se vuelve a dar. Y eso es lo que llamo yo, o sea, lo que reclamo yo, la llamada de atención de, joder, tenemos una auténtica revolución social, contundente, de las más amplias a nivel social en Europa y por supuesto en España, ¿no? Podemos recordar que se asaltan 130 fortalezas en Galicia, al menos 130 fortalezas. ¿Pero los irmandiños llegaron a constituir un ejército formalmente? Formalmente, claro, muchas veces se tiene la idea de, sobre todo en mi opinión, esas
fiestas históricas, ¿no? De representar a los irmandiños como pobres labriegos indefensos. Como una algarada, pero digamos. algarada, no, eran los vasallos de esos Y estaban señores organizados como ellos un ejército. eran llamados a luchar cuando el señor feudal lo reclamaba, con lo Sí, cual las ellos mesnadas tenían famosas. experiencia. Sí. Entonces son 80.000 personas que se levantan en armas contra sus señores feudales, ¿eh? Y derriban más de 130 fortalezas, aparte pues casas fuertes, etcétera, ¿no? Llegan a tirar hasta en el Bierzo, fortalezas. Entonces, es un tema que merecería un poco más de atención. Bueno, habría que decir tal vez por qué se levantan. Claro. Quiero decir la inspiración, porque Claro. es en realidad el marco histórico. Más o menos sin perjuicio de otras circunstancias complementarias, que siempre las hay, porque nunca es nada, en fin, digamos, pero el leitmotiv previo es un poco el maltrato de la nobleza gallega de entonces, el maltrato desde el punto de vista de, por ejemplo, de la presión fiscal. Sí, sí. Es decir, Sí, esto que se llama la crisis del feudalismo, que Claro, no queda solo aquí. Sí. claro. Llega un momento en que se desequilibra el sistema de abusos tolerados Claro, y se encuentran intolerables. claro. Y luego coincide con épocas, por otra parte, propicias, en el que hay hambrunas, más o menos, ¿no? Sí. Es decir, todo eso provoca una situación, naturalmente, de sublevación. indignación, De sublevación, pero feroz, además, contra el estamento señorial Dominante, sí. y contra el clero también. O sea, Porque el clero estaba en el lado contrario, en la ¿no? pomada. Podemos pensar, por ejemplo, que coincide esa segunda mitad del siglo XV, pues por ejemplo los monasterios con los abades comendatarios. Y asaltan también los No asaltan irmandiños, los monasterios, no asaltan solo le monasterios, dan ¿verdad? caña al arzobispo de Santiago. Porque sería más el más Bueno, feudal de poder los... más- No, porque el arzobispo de de los Santiago, arzobispos. por ejemplo, tiene una connotación, por otra parte, explicable desde el punto de vista histórico. Es decir, quiero decir explicable, Sí, explicable en términos históricos. Supongo que lo de explicable está muy claro lo que quiero decir. Es decir, no, con Pedro Madruga, por ejemplo. Sí. Con el caso, con el señor del castillo de Soutomayor, ¿no? Mayor, Es sí, decir, sí, de Sobroso. claro, que es una referencia, por cierto, importantísima. Sí, es un personaje decir, clave en esta revuelta claro, irmandiña, porque porque es era- el que... Porque, en fin, ahora nos referiremos a él, seguramente, claro, pero es que era un noble, además, a varias bandas. Entre otras cosas, tenía un título nobiliario de Camilla, en Portugal. Conde de Camiña, conde de Claro, Camiña. claro, justamente, es decir, que era un hombre de sumo, es decir, Sí, no, todos ellos se vieron en la necesidad de llevarse bien, porque estaban todos enfrentados y tuvieron que coordinarse para, entre Pedro Madruga, el conde de Lemos, el arzobispo de Santiago, todos a una para recuperar la Es que la nada situación. une tanto como un enemigo común. Sí. en efecto. Pero es una en cosa efecto, que es espectacular en ese sentido, ¿no? Yo creo que quizá es un adelanto de lo que va a venir, y es el fin de la Edad Media. Y quizá en Galicia, en ese sentido, podíamos reconocer que es un poco la avanzadilla europea, podríamos decirlo así, ¿por qué no? Que ese fin del feudalismo llama a la puerta aquí en Galicia, o por lo menos contribuye la sociedad gallega a romper con esa forma de gobierno. Ten en cuenta, por ejemplo, de las más de 130 fortalezas que derriban los irmandiños, apenas 60, 70 son levantadas de nuevo, pero a los pocos años los reyes católicos obligan a desmochar la mayoría de ellas, y la cosa queda otra vez bajo el control ya férreo del rey de Castilla. Los reyes Que de nunca España. vuelve a ser la Entonces, nobleza. exactamente, el ese estamento de poder trabajo fue. que llevan a cabo los irmandiños como punta de lanza es aprovechado posteriormente por los reyes católicos. Es curioso porque no creo que su intención fuera precisamente hacer un servicio a una monarquía centralista. Ya, pues Pero- claro, se la hacen. No, sin duda que no. Yo creo que esto está claro que no. Sí. Pero lo contrario sí. Quiero decir, es cierto, considerando
la mala prensa que en algunos ambientes de corte nacionalista, digamos, gallego, ¿no?, tienen los reyes católicos, a los que motejan de una manera humorística. Bueno, pero sobre todo es por el tema del centralismo. Sí, no, pero quiero decir, en términos históricos, de alguna razonable ecuanimidad, los reyes católicos precisamente lo que hacen, sin perjuicio de otros debates que naturalmente los hay, pero en principio su idea previa es la desaparición de la nobleza, claro, Levantisca. Claro, es decir, la nobleza feudal. Los mismos a los que los irmandiños le habían dado... En efecto, en el Renacimiento, es decir, porque en Europa en el Renacimiento todas las monarquías lo que hacen es precisamente eliminar la nobleza como un poder, digamos, autónomo y convertirlos en nobleza de corte. Es lo mismo que hicimos aquí, vamos, que hicieron aquí los católicos. Por otra parte, quería decir yo, es que en el contraextremo del centralismo, que siempre es malo en cierto modo, está el caciquismo, que también es siempre malo en cierto modo. no, claro, por supuesto, bueno, contra las... En realidad, no sé si se puede hablar como tal de caciquismo en aquella época, ¿no? Pero... Quiere decir, cuando no hay ningún centralismo, lo que sucede es una especie de tribalismo que aquí le llamamos caciquismo, porque claro, somos muy avanzados, pero en efecto, es eso mismo. En efecto, es que... Tiene que haber un contrapeso. Es un poco lo que yo iba a comentar, lo de contra la nobleza y contra el caciquismo. Claro, es decir, por extensión consecuente. Lo ideal sería, claro, el equilibrio, pero Claro, con lo la historia cual... es poco equilibrada. Claro, con lo cual los reyes católicos... Bueno, es que siempre se pasa la mano con las cosas, ¿no? Sí. Es decir, es que es muy difícil, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que decir, yo lo diré sin ánimo de provocación, pero en este sentido, otros ya se verá, es otro debate, pero en este sentido los reyes católicos yo creo que representan un rango de modernidad. Hombre, en cuanto que contribuyen a la liquidación del feudalismo, que Claro. básicamente, pues, una época donde la nobleza tiene más poder, digamos, las fuerzas de dispersión que representan las noblezas, los nobles independientes y poderosos, tienen una fuerza excesiva sobre el necesario referente central, el centralismo que es la monarquía. Claro, por eso Luego, constituyen Estado. Claro, el otro extremo El primero, pues, será el primero en el Europa, absolutismo, ¿no? O sea que igual que te puedes pasar por el lado de la, en fin, anarquía hacia el caciquismo y hacia el tribalismo, te puedes pasar por el lado del centralismo hacia el absolutismo, que será el camino europeo. Sí, claro. Pero fijaros que- Eso va a ser un par de siglos después. Claro, pero empieza ahí, Sí, no, claro. con la liquidación del contrapoder, que es la nobleza feudal convertida en nobleza de corte, pues se ponen los primeros pasos hacia el absolutismo. Es que la dinámica Lo de la primero que hacen historia... lo que hacen los reyes católicos es mandar a todos estos a ganarse el pan a Granada, a luchar allí contra los moros. Y mira, eso por lo menos ya están ocupados en algo más serio que darse de tortas aquí en Galicia, ¿no? Lo dice con ese tono de humor, pero es literalmente Pero exacto. es que es así. Es así. Claro, esto Los fue mandan allá literalmente y fuera. exacto. Y su sola presencia en Galicia, de los reyes, cuando vienen a Galicia, simplemente con que vengan aquí, ya se amaina, se aplacan aquí los desmanes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, un poco al hilo de lo que comentabas, Emilio, de esa modernidad, cuando deciden ellos tomar, por ejemplo, el tema del monacato, de las órdenes regulares, que era, por lo menos en Galicia, tanto benedictinos como cistercienses andaban cada uno por su lado, con un descontrol en los monasterios terrible. Vienen los reyes católicos y toman las riendas de ambas órdenes y las supeditan los monasterios gallegos a las órdenes castellanas, a la congregación de Valladolid y la congregación de Castilla. Y eso permite que los monasterios gallegos en el siglo siguiente, en el siglo XVI, XVII y XVIII, lleguen a las más altas cotas de poder económico. Entonces, eso es porque le dan la vuelta al sistema tanto político como monástico en este caso, ¿no? Y bueno, me parece que es llamativa la situación de descontrol general que hay en Galicia, que no es solamente de los años
1400, que no lo hemos dicho, 1467-69, que es Sí, estaba... el periodo de esta revolución, sino que ya viene a lo largo del siglo XV. No es una revuelta irmandiña, son diferentes revueltas. ¿Y qué paralelismo ves con los comuneros, que es también la otra gran rebelión de referencia? Eso lo vamos a hablar dentro de un rato. Ahora mismo no. Que adelanta mi tiempo. Exactamente. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, hoy en nuestro espacio de recomendación de lectura, pues empiezas tú, venga, vamos con esa novela de caballería no, no es una novela, o por ahí, es ¿no? un estudio. Ah, es un estudio. Aunque mucho mejor, esta mucho espléndida mejor. portada que tiene, donde la cimera... Pareciera del que caballero, invita, ¿verdad? Sí. Es una cimera tan exagerada que es más grande que el resto del casco. Sí. Y representa a una mujer ahí armada con una flecha y con un tal. Ese se supone que es un caballero en un torneo, porque claro, la guerra no puede ser con semejante armatoste en la cabeza, porque vamos, en fin, son en tiempos de paz ya se sabe que los signos de guerra se teatralizan. Bueno, el libro es de Joseph Campbell, que es un mitólogo norteamericano muy conocido, y se llama La historia del Grial. Campbell, como dice Hillman, que es otro mitólogo contemporáneo de en fin, raíz junguiana y todo esto, que también, por cierto, está publicado en Siruela, Siruela no, en Atalanta, el molino de Hamlet, que por cierto es un libro de un señor que me gusta a mí mucho, Calasso, que dirigió Eunadi muchos años y que hizo un librito de recensiones, Ponía por las nubes, fue cuando lo conocí yo, en una recensión que hace muy cortita, que ha recogido con otro montón en un libro que se llama 100 cartas al lector, que son 100 recensiones pequeñas, 100 contraportadas en realidad de libros de Eunadi, y ponía ese libro por las nubes. Bueno, pues este señor tan importante, Hillman, dice: nadie en nuestro siglo, ni Freud, ni Thomas Mann, ni Lévi-Strauss, han hecho regresar como Joseph Campbell el sentido mítico del mundo y de sus eternas figuras a nuestra conciencia de cada día. Campbell es muy conocido en España, sobre todo por su obra más grande, que es Las máscaras de Dios, un tratado de mitología comparada en 4 volúmenes, que en su momento publicó Alianza, y ahora está descatalogado en Alianza, pero que ha vuelto a publicar en esta colección de Imaginatio Vera, Atalanta, o sea que ahora se puede. De hecho, Atalanta está, según dice aquí en la contraportada, publicando las obras completas de Campbell, y pues deben llevar una docena de obras, que estaban como un poquito desperdigadas por ahí muchas, y muchas de ellas, la mayor parte, claro, inéditas. Bueno, pues eso, Campbell es un mitólogo donde se junta por un lado la influencia de la mitología comparada, que arranca del romanticismo y de Müller y de los alemanes, con la reinterpretación de la mitología en términos de arquetipos y de psicología de la individuación de Jung y del círculo de Eranos. Esas dos grandes líneas pues vienen a juntarse, digamos, en Campbell, lo que significa la unión de una erudición extraordinaria y de un conocimiento de prácticamente todo lo que se ha imaginado en el mundo mundial, porque no se limita a Occidente. El primer tomo de Las máscaras de Dios es la mitología primitiva, es decir, la mitología neolítica, según la podemos deducir en fin, de los restos que nos quedan, que son básicamente pictóricos. Y tiene el segundo volumen, La mitología oriental. Realmente es el heredero de los mitólogos comparados del siglo XIX, pero a un nivel, yo creo, mucho más desarrollado, mucho más completo y mucho más profundo. El tema concreto de este libro es la mitología, la primera mitología secular, le llama él, de Occidente, que es la mitología alrededor del Grial, lo que en, digamos, literatura se llama la materia de Bretaña. El tema del Grial, con el Parsifal medieval, con en fin, las grandes obras del siglo XII-XIII, que es donde se produce todo esto, alrededor del concepto de amor cortés, es lo que centra todos estos estudios, que en realidad no son un libro, sino que son varios estudios que se han cogido de conferencias que dio, que se conservaban grabadas, de artículos perdidos por ahí y de pequeños estudios, y que pues el compilador, que es un discípulo suyo, que se llama Evans Lansing Smith, recoge en este libro y prologa. El tema es naturalmente
toda la materia de Bretaña alrededor del Grial, es decir, mitologías que van desde la tierra baldía, es decir, el rey pescador, el rey tullido, el tema de los caballeros de la tabla redonda y naturalmente la búsqueda del Grial, hasta sus extensiones en las leyendas de Tristán, Isolda, ¿no?, hasta Wagner, hasta el siglo XX, etc. Una temática fascinante, de una amplitud enorme y de una importancia fundamental para Europa. La tercera gran influencia de Campbell, yo diría que es Denis de Rougemont y su libro El amor en Occidente, que le lleva aquí a hacer explícitamente el tema del amor occidental, individual, que él remite a un fondo prácticamente neolítico, europeo, detrás de los celtas y detrás de los germanos, como una tercera idea del amor entre el eros, que sería griego, y el ágape, que sería judío, que él caracteriza en común como amor impersonal frente al amor personal que representa pues el individuo y su conciencia, que es el gran descubrimiento europeo. Bueno, alrededor de todo esto está todo lo demás, y yo es un libro que recomiendo muy vivamente. Es un libro muy profundo, pero bueno, fácil de leer y muy sugerente, y en fin, para todos los que estamos en esto de los mitos de la literatura y de en fin, la psicología del arquetipo, por decirlo con Jung, creo que es un libro imprescindible. ¿Se puede comprar? Sí, sí, este es un libro muy nuevo. Esto es del 2019, de hecho. Bueno, la historia del Atalanta Grial. se llama la editorial, que es del grupo Siruela, de Jacobo. Sí, Duarte sí, Chela. además se ve por casi por el cromatismo del libro. Bueno, es que Atalanta tiene unas ediciones fabulosas, un papel que es que hay que tocarlo, Sí. unas encuadernaciones, en fin, es una cosa. Bueno, la no historia del no son muy Grial. baratos los libros, pero bueno. La historia del Grial de Joseph Campbell. Atalanta, en fin, editorial. Si os habéis fijado que no interrumpí en absoluto. No, de verdad. Quería saber hasta dónde. Bueno, ¿Hasta dónde podía llegar? podía ir más Es decir, lejos, lo que entonces, pasa es que como sí, estamos sí, un sí, poquito justos de tiempo... podía ir más lejos si yo lo dejara. Sí, sí. Por cierto, si queréis ver a von Strasbourg, aquí lo tenéis en las... ¿cómo se llama esta parte del libro? ¿Contratapas o cómo es esto? No, guardas. Guardas, pues aquí lo tenéis con Guardas. las armas de la familia y tal. Son muy conocidas estas ilustraciones, Tristán y Isolda, etc. Bueno, pues eso. Bueno, bien, ahora voy a hablar yo mucho más brevemente Ya. de mi libro, del libro que patrocino yo, un libro de sumo interés y de título acaso equívoco. Vamos a ver. El Vaticano y la guerra. El Vaticano y la guerra, seguro que muchos estaréis pensando que la guerra es la Guerra Civil Española. No, es la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Porque el subtítulo es 1939-40. Sí. En todo caso, el Vaticano y la guerra, en efecto, 1939-40. Notas históricas. Es un libro interesantísimo para reconocer la época, naturalmente, del fragor de la Segunda Guerra Mundial en todas sus consecuencias, y desde luego para reivindicar de una manera documental la figura, en fin, tan vilipendiada a veces, de Pío XII, el cardenal Pacelli, que naturalmente accedió al pontificado, el último príncipe de la Iglesia, se suele decir, en efecto. La verdad es que todas las comparaciones son odiosas, entonces yo no voy a hacer comparaciones. Pío XII era un intelectual extraordinario, un hombre con una cultura histórica y filosófica extraordinaria, y teológica, por supuesto, claro, y un políglota eminente y reconocido. Creo que andaba por la docena de idiomas que conocía muy a fondo, pero sobre todo era eso, un príncipe de la Iglesia al modo clásico. Bien,
El autor del libro es Alberto Giovannetti, un sacerdote italiano que fue el primer observador de la Santa Sede en las Naciones Unidas durante el periodo de 1964 a 1973. Por finalizar el comentario, voy a leer la introducción, bueno, el texto previo a la introducción, que son palabras del propio Pío XII, escritas el 13 de junio de 1943. Dice así: cuando las circunstancias de los tiempos y las pasiones humanas permitan o requieran la publicación de los documentos que todavía no pueden darse a luz, referentes a la constante acción pacificadora de la Santa Sede, sin temor a las negativas y a las resistencias durante esta cruel guerra, se verá con claridad más que meridiana la estulticia de tales acusaciones: haber querido, mantenido y financiado el Papa la guerra o no haber hecho nada por la paz, procedentes más que de la ignorancia, de la irreligiosidad y el desprecio a la Iglesia, que solo arraigan en algunos corazones humanos, mucho más inclinados y dispuestos a retorcer las rectas y benignas intenciones de que la esposa de Cristo está animada, que a favorecer al pueblo, a calmar o a mitigar las dificultades de la vida y a sostener a los espíritus en medio de las graves condiciones de la hora presente. Con la franca realidad de nuestra obra y los hechos, quedarán confundidos cuantos con engañosa palabra se esfuerzan en cargar sobre el papado la responsabilidad de toda la sangre de las batallas terrestres y de la ruina de las ciudades, de los combates aéreos y de las tragedias en los mares. Bueno, pues hay bastante de todo esto en estos documentos que naturalmente ahora sí aquí ya están a la vista. Mira una cosa, yo creo que hoy en día ya nadie le echa la culpa al Papa de la guerra. Lo que todavía se discute es si su posición fue lo suficientemente pacificadora y, digamos, pro-judía, como le correspondía por su posición. Pues yo, que naturalmente no estoy para defender ni a la Iglesia ni al Papa. ¿De qué año es el libro? Esta edición... No, me refiero al original, porque esto... 1960. Ah, vale. Sí. Y, la edición, ya se había acabado todo, y esta edición española de Espasa Calpe es del año siguiente, de 1961. Quiere decir que hay una cierta perspectiva ya respecto a lo que ha sido la guerra. Hay perspectiva y documentos, por eso lo cito, por eso lo traigo aquí a plató, y la respuesta a tu comentario está aquí. No hay más que leer esto, así que animaos y leed, buscad el Vaticano y la guerra en esta edición de Espasa Calpe 1961 por Alberto Giovannetti. Creo que quedaréis cumplidamente satisfechos. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Perdona, porque me acabo de acordar ahora. Resulta que el otro día, cuando traje el libro de Nietzsche, ¿te acuerdas? Nietzsche en Turín, una biografía íntima. Hablé del autor Chamberlain, tal y cual. Bueno, es una mujer. Leslie es un nombre que vale para hombre y mujer, y yo cuando leí Leslie Chamberlain pensé que era un hombre. Una cosa machista que me salió. Pero no, resulta que después averiguando, es una mujer, una escritora británica, así que quería decirlo aquí porque... Es decir, en todo caso es un prejuicio propio de tu condición. Claro, claro. Sí, claro, bien. Pero bien, bueno, lo que es verdad es que es de los Chamberlain el mejor. Sí, después del nazi y después del ministro inglés, sí, pues el mejor Chamberlain es Leslie. Yo naturalmente complacidísimo de que Leslie sea una mujer, además. Pues sí, sí. Por lo demás ya me viene bien que haga esta aclaración, porque ya me iba a despistar, tampoco tiene mayor importancia, pero ya me iba a despistar y así ya aprovecho. Vamos a ver, yo el otro día, refiriéndome
el Congreso de llamados Suresnes, donde accede Felipe González a la Secretaría General del Partido Socialista en perjuicio de Llopis, de Rodolfo Llopis, que era naturalmente el Partido Socialista histórico en el exilio. El candidato del aparato, ¿no? Claro. ¿Qué se diría ahora? Bueno, tenía incluso, recuerdo yo, un anagrama totalmente diferente. No era el puño y la rosa, era un libro abierto, con una pluma al modo clásico, una pluma de ave o algo así. En todo caso, dije yo Carlos Llopis. Carlos Llopis No. es un escritor. Claro, justamente, es la referencia, es decir, dije yo Carlos Llopis. El libro ese sobre los cuentos de miedo que tengo yo. Bueno, pues dije yo Carlos Llopis, no, Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, dígase naturalmente por justeza histórica. Incluso nosotros podemos equivocarnos. En efecto. Bueno, ya está dicho todo. Que ya me extraña equivocarme yo, pero en fin, es que es así. Es decir, y además, las mejores familias. mira, pero no ves, nos equivocamos los dos a la vez, que ya, sí. eso Por ya lo tiene menos, su ¿verdad? mérito. Tiene ahí Hay una un coordinación. consuelo. Exactamente, hay una coordinación. Bueno, vamos a ver, Miguel, le tenemos que ir a lo nuestro, que para el tiempo que nos queda, más bien poco, tenemos que ir, en fin, ocúpate tú de cómo, oriéntalo como mejor te parece. Pues Yo mira, quería ahora- preguntar, ¿cuáles son los, así, si tuvieras que hacer un ranking de los mejor conservados, de los que vale Sí, más la pena ver? ahora me iba a meter Ah, en ello. venga. Después de una especie como de introducción que hemos mantenido, ¿no? Me gustaría pues castillos centrarnos estamos hablando. en los castillos que tenemos aquí, ¿no? Y eso es un poco lo que desde Galicia Slow Tour, que es lo que comentabas al inicio, pues promovemos un poco, ¿no? Pues jornadas para conocer nuestro patrimonio cultural, histórico, paisajístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay una serie de 18 fortalezas que yo creo que son realmente interesantísimas, que se conservan en un estado relativamente aceptable aquí en Galicia, ¿no? Yo las ordeno de tres en tres, no sé por qué, porque me apetece así, y por ejemplo os citaría pues la de Pambre, porque es la mejor que hay en Galicia. Pambre en Palas de Rey, la acaban de rehabilitar hace 3-4 años, ya es visitable y ¿Pero es espectacular. castillo o es castillo fortaleza. palacio de No, estos? eso es fortaleza, Fortaleza. con varios perímetros defensivos, 4 torres en los laterales, la se ha torre... reconstruido. ¿Eh? Está reconstruido. Está reconstruida mínimamente, pero antes no se podía ni acceder, pertenecía al conde de Borraseiros y ahora mismo se puede visitar, que ya es bastante. Es espectacular, merece la pena conocerla, muy cerquita de Palas, entre Palas y Melide más o menos, ¿no? Las que comentábamos también de Soutomayor y Villasobroso, en la zona de Vigo, Pontevedra, perfectamente visitables, perfectamente reconstruidas, Bueno, es muy que bonitas. el de Sotomayor está reconstruido Ese es- de 1987, Sí, creo está recordar, muy ¿no? idealizado también, bueno, Sí. no responde realmente a la estructura original, pero es muy bonito, es un castillo Bueno, y muy sobre bonito. todo lo que tiene es una exhibición botánica extraordinaria. Unos jardines que ¿no? son una maravilla, sí. Y también el de Villasobroso también, tiene un entorno muy bonito, con animales y tal, está muy bien. Tenemos, por ejemplo, los que tenemos aquí en Ferrolterra, de Andrade, Naraío y Moeche visitable, Andrade en Pontedeume ¿Y visitable. Andrade qué queda aparte de la torre? Andrade tienes algo más? el castillo, ahora es visitable, puedes entrar, puedes subir a la torre hasta arriba de todo. Sí, sí. No hay nada. Que es no la hay torre nada. del homenaje del La torre del antiguo homenaje castillo, claro. se puede acceder a ella. Por cierto, Las vistas, se le claro. llamaba Castelo da Fame, Da fame. sí, Ajá. al castillo de Andrade, que naturalmente fue uno de los asaltados por Sí, los sí, irmandiños, y Moeche y naturalmente, Naraío ¿no? también, por sí, supuesto. pero Castillo de la Fame, por una curiosidad que naturalmente pasados ya tantos siglos, pues en fin, queda solo en la memoria y se puede hablar de curiosidad. Naturalmente me parece que es de citarlo, sobre todo si no lo sabéis, porque buena parte de los espectadores No lo sabía. acaso tampoco lo sepan. Vamos a ver. Castelo da Fame se le llama porque popularmente se le reconocía porque un paje que habitaba el castillo, llamado Mauro, pues fue reconocido como que tenía amores
con una doncella, y eso lo vio el mayordomo alcalde, el responsable el mayordomo del castillo. de la... ¿no? Y Lo denunció. tenía él tenía autoridad ejecutiva y la ejecutó, y entonces mandó Ejecutiva de que verdad. naturalmente los encerró, hizo que los encerraran y muerte por inanición. No sabía. Tremendo, pero claro, la cosa lo peor naturalmente es esto, y este es el leitmotiv de la historia, pero es que en todo caso la cuestión está en que el mayordomo en cuestión, el que ordena todo esto, en trance de muerte, pasados años, en el hecho de muerte, a su señor, un Andrade, claro, le confiesa la historia. ¿Y el Andrade no sabía nada o qué? No, claro. No sabe, claro, en fin, no tengo yo detalle, pero le confiesa la historia. No tuvo que morirse, ya lo apuñaló sobre la marcha el Andrade en cuestión, no sin antes decirle que Mauro, que era hijo natural de él. El paje, famoso. Lo cual ya vemos que es pura literatura. Es decir, Sí, esto es... que los emparedados allí. Sí, Pero pura... siempre los emparedados, valga Sí, la expresión, que es exacta por otra parte, siempre me recuerdan a Don Mendo. Hombre, por supuesto, claro, por supuesto. Es que lo iba a citar yo, por supuesto. Además, pero por supuesto. Es decir, una de nuestras debilidades comunes, el sí, Don Mendo. sí, cierto. Bueno, y ya aprovecho, ya cité otras veces lo de la predilección estimulada por mí mismo, en mi hija Irene, por Don Mendo, que además se sabe el texto pues prácticamente de memoria, ¿no? Sí. Es decir, entonces, en fin. Bueno, pues parece todo un guión de película, ¿verdad? Sí. Pues no sabía esa anécdota del castillo de Andrade. Mira, te comento más castillos que preguntabas. el ranking, por ejemplo, dos interesantísimos: Vilamarín, concello de Vilamarín, cerca de Orense, y Maceda, por ejemplo. Son muy parecidos, son fortalezas muy bajas, potentes, con torres anchas, grandes. Vilamarín están haciendo ahora mismo ahí el Museo de la Emigración Gallega. Sí, porque ninguno de estos está habitado, ¿no? No, que yo sepa, no, nada. Son simplemente Maceda, visitables. el de Maceda es un hotel, habitado de aquella manera. Castro Caldelas, en Orense, en la Riviera Sacra, es visitable también, es muy bonito, está perfectamente reconstruido. Lógicamente el de Monforte, al lado del Parador. Ahí quería ya pararme, ya estaba esperando a ver si lo decías o Salía no de decías. Monforte. Pues claro, Monforte se puede decir, Monforte es piedra, Monforte es una ciudad pétrea, ¿no? Es decir, con ese escorial gallego impresionante. Pero se llama el colegio ese. Pero por Los Escolapios, ¿no? sí, y porque Nuestra Señora Antigua. bueno, y esto y Pero ese otros, sí, muy porque escurialense, Monforte es pétreo, del todo pétreo. Está mucho mejor conservado, por cierto, que el propio castillo, que está así un poco... El castillo está aceptablemente bien. Ahora está todo el conjunto, lo están arreglando. Lo están arreglando, el Parador, la iglesia, no sé si acabaron, pero estaban hace unos meses trabajando en ella también. Bueno, Monforte es de gran monumentalidad, Sí. sin duda, y además tiene vocaciones literarias, que es lo que quería decir, por el propio Conde de Lemos, naturalmente, al que Cervantes nada menos que le dedica la segunda parte del Quijote, porque era protegido, es decir, en fin... Es un mecenas. Vamos a ver, un mecenas con alguna... Pretensión posible, literaria. sí. Y por otra parte, estuvo en el castillo de Monforte, que viene del siglo XIII, estuvo Góngora, invitado por el conde de Lemos. Y Góngora le dedicó unos versos. También hay dedicatorios de Góngora al conde de Lemos. Claro, ahora no en me acuerdo efecto. exactamente Bueno, dónde. pues le dedicó unos versos a la perspectiva que veía desde el castillo. Entonces esto es lo que yo quiero citar, que es breve, pero bueno, es breve. Lo que voy a citar yo es un poco más largo. A pesar ¿no? de esas cosas que dijo de los gallegos, ¿no? El propio.
Don Luis. Sí, bueno, eso Góngora sí. y Argote. Sí. Sí, sí. En fin, En todo vaya caso, una cosa por la otra. en todo caso dijo, llegué a este monte fuerte, Claro, vamos claro, fuerte. coronado de torres con vecinas a los cielos, cuna siempre real de tus abuelos, le decía el conde de Lemos, naturalmente, del reino escudo y silla de tu estado. Oh, cuánto de este monte impetuoso descubro un mundo veo, poco ha sido, que 6 orbes se ven en tu divisa. Porque en la divisa del Conde de Lemos hay 6 ¿qué? El conde- Orbes, que son mundos, Sí, es redondeles, decir, esferas, Roeles eran. no sé, porque digo, evidentemente planetas no van a ser. en todo caso, así sí, Roel. ensalza el conde, ¿verdad? O sea, Y además se entiende muy bien para ser Góngora. en efecto. Esto parece Quevedo, ¿eh? Es una inspiración quevedesca. Bueno, venga, Bueno, sigue. Si me permitís 2 minutos, sigo. Porque... Yo quería preguntar por el de Vimianzo, que es uno que conozco Eso, yo. pero espérate, no tengas prisa, que ya llegamos a Sí, Vimianzo. prisa, sí. Monforte, Monterrey, ese yo creo que es lo más espectacular que hay en Galicia. Monterrey en Berín, aquello es una ciudadela, es espectacular lo que hay ahí, muy bien restaurado, aprovechando que hay un parador. Rivadavia Es la más grande. es la más Es grande, la fortificación más grande Sí, de Galicia, ¿no? sí, porque es una ciudadela. Claro, No solo claro, es un castillo. claro. Y hay está de todo. restaurado y bien. Muy bien restaurado, visitable perfectamente. Y además con una pátina histórica importantísima, porque ahí Esto los es la primera- Alfonsos VI y VII batallaron Sí. Y a modo, que se diría, ¿no? Me parece que no estuvo allí la primera imprenta de Galicia, no sé si en Monterrey o en Berín. Instalada Bueno, no la sabría primera decir, acaso en imprenta. Monterrey, Me suena- pero no, yo creo que en Monterrey. en todo pero caso, no estoy seguro. los Trastámara, la dinastía de los Trastámara y Fernando I de Portugal, eran, en fin, estaban en esa historia de la guerra contra Castilla, ¿no? Contra la Castilla dinástica de entonces, ¿no? Comentaros, Castillo de Tobar, que seguramente no lo conocéis, en Lourenzá, merece la pena conocerlo. No, está en un sitio un poco extraño para un castillo, porque es en mitad del valle, en el fondo del valle, en vez de pero un castillo precioso, visitable y es restaurante, se puede ir a comer allí. Restaurado y restaurante. Castillo de Tobar, de los mejores en la provincia de Lugo, San Payo de Narla. San Payo de Narla en Friol, Tampoco lo oí nunca. pertenece a la Diputación de Lugo, Sí, está restaurado. pero y yo tiene- creo que eso tiene que ver más con la guía gastronómica que con el interés histórico. Bueno, todo se puede hacer no. compatible. No, claro. Hombre, por supuesto, nosotros lo que claro. promovemos es visitas culturales y, lógicamente, parar a comer, porque la gastronomía es tan La cultura gastronomía, algo como de el Castillo de enología, Tobar. Claro, por supuesto. Entonces hay que darle un Paisajes, poco a un poco todo. de ¿no? historia. San Payo de Narla, lógicamente el Castillo de Villalba, todos lo conocemos, de los Andrade, y 3, y acabo ya, que serían Vimianzo, Que es lo que hacía yo. aquí en la Costa de Morte, Hace mucho que restaurado, que lo vi. visitable, muy bonito castillo. Pero me acuerdo que era muy accesible porque estaba casi al lado de Al lado de la la carretera, sí, es visitable, fantástico. Hay uno muy bonito y poco conocido, no visitable, que son las Torres de Mens, muy cerquita de Vimianzo. Es un castillo circular, con 3 torreones, muy bonito, pero no visitable. Y así de los más destacados, el de Doiras, en Cervantes, Lugo, cerca de los Ancares. También está abandonado, pero es un castillito que se podía sacar algo interesante de él. Que es ahora Y luego está tenemos, ruinoso. ¿Ruinoso está o qué? No, se mantiene la torre del homenaje y un recinto cuadrado aceptablemente bien restaurado. Y quería llamar la atención sobre 2, que me quedo aquí, ya me quedan al final, que sería Rochaforte, en Santiago, no sé si lo conocéis, No. está cerca de Conxo. Rochaforte están trabajando estos 2-3 últimos años en él. Podría ser la fortaleza más grande de Galicia, sin duda alguna. Más que Y la de es Monterrey. imponente, más grande que la de Monterrey. Queda apenas los cimientos, todo lleno de maleza, pero se está trabajando ahora. Pasa el AVE por encima de la fortaleza, tuvieron que cortar un trozo de la fortaleza para establecer la línea del ferrocarril. Y otro que es sorprendente, y yo recomiendo a la gente que lo visite, aunque no se ve nada, que es Castro Cavadoso, en el Ribeiro, concello de Boborás. Estuve allí hace apenas 15 días. En Castro Cavadoso es en un bosque, cerca del río Arenteiro, por ahí abajo, y uno se encuentra de repente en mitad de un bosque con unos muros espectaculares y accedes dentro
y en mitad de la maleza, está sin excavar y sin estudiar y sin nada, en mitad de la maleza se ve un montón de muros, recintos, paredes. Allí hubo no solo un castillo, posiblemente otra ciudadela, por las dimensiones tan grandes que tiene Castro Cavadoso. Todas ellas, todas las que fui comentando, salvo Pambre, fueron asaltadas y derribadas por los irmandiños. Fijaros lo que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena, y si a alguien no le llegan estos 18, pues tenemos, por ejemplo, en Sanabria, el castillo de Puebla de Sanabria, que os recomiendo que vayáis a visitar, que es muy bonito y visitable, el de Villafranca, y uno precioso que merece la pena y están trabajando en él, es el de Sarracín. Cuando vais yendo hacia el Bierzo, bajando desde Piedrafita do Cebreiro por el río Valcárcel hacia Villafranca, llegando abajo a mano derecha sobre un cerro se ve un castillo pequeñito, muy bonito, sobre todo el entorno, más que el castillo en sí. Sarracín no pertenece a Galicia y lo están arreglando ahora mismo. Bueno, pues son ejemplos, todos ellos volaron con los irmandiños, ¿eh? Así que creo que es realmente interesante lo que fue esa revuelta. ¿Y cómo acabaron los jefes irmandiños? Los irmandiños acabaron relativamente bien. Porque los comuneros acabaron ejecutados. No, aquí no, ¿por qué? Porque fueron tantos, es decir, fue la sociedad gallega que si empiezas a cortar cabezas, tienes que cortar 80.000 cabezas, entonces los señores feudales posiblemente se quedasen sin mano de obra, ¿no? Entonces, entre eso y que tampoco ellos, cuando asaltaron las fortalezas, no cortaron cabezas, ¿eh? Los irmandiños. Entonces, bueno, una por otra parece que la cosa quedó un poco tranquila. Comentábamos al inicio antes del programa el tema del mariscal Pardo de Cela, que recomendaba al conde de Lemos mano dura, que colgase a todos los revolucionarios de los robles. Y le dijo este hombre, mira, ni tengo tantos robles y es que además necesito la mano de obra de estos vasallos, ¿no? Entonces, no hubo grandes represalias en ese sentido. A ver, estaba yo esperando este final, más o menos, ¿no? Porque es cierto cuanto dices, desde luego, así es, pero precisamente por eso me parece de poder redondear el programa haciendo alusión al castillo de Moeche, que lo tenemos muy cerca, donde hubo realmente, bueno, de hecho, se celebran... Sí, hay una recreación histórica sí, del asalto sí, claro, desde claro, hace 20, 30 claro. años. Y me parece de citarlo porque tuvo que ver con uno de los Andrades, o malos, ¿no? Sí, sí. Nuño Freire de Andrade. Freire de Andrade, ¿no? Y ahí lo cito de una manera expresa, porque me parece de redondearlo, porque este sí que murió, naturalmente, en la revuelta, Roy Xordo. Roy Xordo, sí. Hombre, sí. el famoso Roy Pero Xordo. fue Roy Xordo es en la primera revuelta hermana. Sí, sobre 1431, por ahí. Sí, claro, claro. Sí, 30 pero, años antes de la gorda. Sí, cierto, Sí, cierto. sí, sí. Pero ya ahí está, vamos, lo digo porque incluso hay una pequeña calle un poco fantasmal en Ferrol. Digo un poco fantasmal porque es un tramo de calle que mueve a equívoco, aunque desde luego hay su placa y todo esto. ¿A Roy Xordo? Sí, pero digo que es así, está en el centro, en pleno centro, pero es un tramo, me temo que tú sabes no me doy cuenta. Claro, pues es que ya digo yo, si es que, vamos a ver, sí, porque es un tramo de una manzana en donde prácticamente no hay casas, entre lo que sería el instituto masculino y yendo hacia Sol el Hotel Almirante. Es decir, en ese tramo, eso que hay unas viviendas, hay un enclave de residencia militar enfrente. Sí. Bueno, pues ese... Es el Roy Xordo. Ese es Roy Xordo. Es decir, en todo caso, Roy Xordo, eso, en fin, sí, este sí fue muerto. En efecto, como bien matiza Miguel, digamos, cuando ya empezaban a apuntar maneras las revueltas irmandiñas sobre 1431, en efecto, porque
las revueltas como tal, creo que se dijo en algún momento, es sobre el año finales de los 60 del siglo XV, naturalmente, 1467, 69, por ahí, sí, perfectamente. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí nos llegó la historia. Muy bien. Así que, en fin, Sí. no sé si queréis apuntar algo. No, nada, pues que tenemos eso, un patrimonio muy interesante que conviene conocer y disfrutar de él. Y ya ves, Sí, una relación de 18 castillos, yo creo que prácticamente todos son visitables Y que muchísimos no los conocemos. y pues están ahí, Y escoger están el ahí. coche y salir a conocerlos, ¿no? Bien. Que merece la pena. Perfecto. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy voy a dar lectura a unos versos para mí deliciosos de Leonard Cohen, poeta y cantautor, que es palabra que a mí no acaba de gustarme. Porque la asocias a la canción protesta de los 70. Sí, no acaba de gustarme. En todo caso, era un magnífico poeta. De hecho, los versos a los que me voy a referir ahora vienen sacados de una edición que naturalmente tengo yo en mi biblioteca personal, de su poemario La caja de especias de la tierra. Tengo que decir que esta iniciativa de dar lectura a unos versos de Leonard Cohen me vino dada por una conversación que esta semana tuve reciente con Vicente Araguas, al que naturalmente le gusta especialmente a Leonard Cohen, y además creo que anda trabajando con alguna cosa relacionada con Cohen, ¿verdad? Algo me decía, algo semejante me decía, ¿no? Vicente Araguas, con el que hablaba para convenir que se acercase por aquí en tiempo de Navidad, en fin, y así ha de ser, ¿no? Si Dios quiere. Bueno, pues de Leonard Cohen, y como dije, de su poemario La caja de especias de la tierra, vayan estos versos. Primero, un haiku de verano, que así lo titula, dedicado para Frank y Marian Scott. Haiku de verano que dice así: silencio, y un silencio más hondo, cuando los grillos dudan. Otro poema titulado Para Anne dice así: con Anne lejana, ¿qué otros ojos compararé con el sol de la mañana? No es que antes los comparase, sino que lo hago ahora que ya se ha ido. Y ya por último, lo que titula Canción, y dice así: estuve a punto de acostarme sin recordar las 4 violetas blancas que coloqué en el ojal de tu jersey verde. Y el modo como te besé entonces, y me besaste tú, tímida como si yo nunca hubiese sido tu amante. Exquisito, delicioso, Leonard Cohen, juglar, poeta, en la memoria de la poesía y desde luego también de sus canciones. Esta, La caja de especias de la tierra, su poemario, junto con otros, es recogido en Poemas escogidos, edición bilingüe a cargo de Jorge Ferrer Vidal, editado por Plas y Janés en la edición del año 1974. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 2 de noviembre de 2019. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu presencia y por tus palabras, por tus comentarios. Un placer, como siempre, claro. encantado de venir aquí cuando quieras. Creo que tenemos un tema pendiente con Sí, la bueno, vamos a desamortización. decirlo ya públicamente, aunque esto no va a ser, ya lo voy anunciando yo, en fin, hasta que abra el año que viene, ¿no? Muy difícilmente podría acomodarse antes, sí. pero en algún momento, seguramente del mes de enero próximo, vamos a hablar, sí, ya lo vamos a decir, ya, Creando expectativas. sí, de la desamortización de Mendizábal, eso de cómo Mendizábal se mete con las propiedades de la Iglesia, con consecuencias muy variadas, unas positivas, otras no tanto. Y otras catastróficas. Y otras en efecto, ese apunte, ya me sumo yo a ese apunte, ya se ve que hoy viene intenso Emilio, es verdad, y otras catastróficas, naturalmente, ocurrieron en España durante el siglo XIX. Es un asunto particularmente interesante que nos ocupará, repito, dentro de un par de meses, cuando abra el nuevo año 2020. Bueno, pues quedas emplazado a ese fin, Muy bien. Sin perjuicio de que antes nos veamos. Perfecto, claro. Encantado, buenas noches. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Muy bien. La próxima semana tendremos como invitado, ya lo voy diciendo, a Venancio Salcines Cristal. Hombre, Venancio. Sí, Venancio Salcines, que naturalmente con el que vamos a hablar, en realidad ya lo dije en varias oportunidades anteriores. Con Venancio se puede hablar de muy variadas cuestiones, cualquier día, hablando de la Iglesia, hablando de religión, hablando de teología, que es un asunto que le gusta particularmente, pero eso tenemos que prepararlo convenientemente. Pero con Venancio Salcines hablamos siempre de economía y, naturalmente, por consecuencia, de política, porque es lo que va, ¿no?, de suyo, y ya no digamos en este momento que está viviendo ahora mismo España, ¿verdad? Pues eso, de Venancio Salcines Cristal hablaremos. Quiero decir, con Venancio Salcines Cristal hablaremos la próxima semana. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía. Ya sabéis la recomendación de costumbre. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se va a emitir en unos pocos minutos una interesante película seguida de coloquio a su final, de un interesante coloquio a su final. O sea que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura sobre las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según necesarios ajustes de programación, y después ya en YouTube, naturalmente, para todo el ancho mundo. En fin, será un placer que tengamos oportunidad de vernos y conversar nuevamente el próximo sábado. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Hard way.